Ya, listo. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. La comunidad de Uniandinos California les da una cordial bienvenida. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos en modo silencio para que el audio de la transmisión sea mucho más claro y fluido para todos. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer a través del chat de esta sala, puesto que al finalizar vamos a tener una sección de preguntas. Le doy paso a Constancia Nieto y bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos en nombre de la Red Global Uniandina y de Uniandinos California. Es un gusto pues tenerlos hoy con nosotros y agradecemos su asistencia. Queremos contarle un poco qué es la Red Global Uniandina. Somos uniandinos que vivimos en el exterior y llevamos a más de 5.000 uniandinos conectados en más de 43 ciudades, perdón, 43 países, 73 ciudades en el mundo. Y, y esta red busca apoyarse mutuamente, pero apoyar también a los uniandinos de la comunidad uniandina que va a estos países y eventualmente pues apoyar a los uniandinos en Colombia y en el mundo. Uno de los programas que hemos liderado desde Uniandinos California es esta charla con expertos. Mi nombre es Constanza Nieto y yo soy una de las coordinadoras de este programa de charlas con expertos que busca destacar el talento uniandino que tenemos alrededor del mundo y que está trabajando en temas súper interesantes y que han estado ofreciendo, muy dispuestos a compartir ese conocimiento y esa experiencia. Y ese es pues el caso de hoy. Hemos tenido ya 10 charlas, esta es nuestra 11ª charla, charlas que son de temas muy diversos como el metaverso, low code, no code, pero uniandinos en la NASA, pero también hemos tenido temas un poco más cotidianos como mercadeo digital, tips para entrar en el mercado de los Estados Unidos, para hacer un landing en España. En fin, hemos tenido una gran cantidad de temas muy interesantes. Los invitamos a que revisen estos temas. Los tenemos posteados en una landing page que hemos creado para ello, que se llama diasporauniandina.org. Pero igual cualquier sugerencia o inquietud que tengan o si se quieren unir a la red, por favor déjenos en el chat su nombre, sus datos de contacto y con gusto nosotros pues entraremos en contacto con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, queremos hoy darle la palabra a nuestro invitado especial, Felipe Montes. Felipe es ingeniero de la Universidad de los Andes, pero también es doctor, es PhD en ingeniería y es una prueba de que los doctores también pueden ser emprendedores y él es un emprendedor muy exitoso, con lo cual yo estoy muy feliz porque yo apoyo el tema de emprendimiento también, entonces nos alegra mucho saber que nuestros doctores y nuestra gente más, digamos, intelectual también se anima a hacer emprendimiento y a hacer cosas exitosas como la que Felipe hoy en día nos va a compartir. En el tema de hoy, entonces, hemos invitado a Felipe para que nos comparta un poquito 3 cosas. Primero, su experiencia personal, cómo fue que llegó al mundo de las cripto y de las monedas digitales y cómo fue que se lanzó siendo PhD en este mundo del emprendimiento. Pero luego que nos hable y nos aclare mucho este mundo que no entendemos muy bien, de monedas digitales, de criptomonedas, en fin, del tema de hoy. Y pues Felipe ha preparado una presentación para compartirnos lo básico para que todos entendamos un poco este mundo y nos animemos a aprovechar las oportunidades que nos brinda a todos nosotros, especialmente a nivel internacional. Y por último, le pedía a Felipe que nos contara un poquito sobre su startup, sobre su emprendimiento, a ver qué es lo que hace y cómo es que apoya
o nos apoya a todos nosotros en ese proceso de uso de las monedas digitales. Entonces, bienvenido Felipe, sin más, te doy la palabra. Por favor, cuéntanos un poquito de ti y luego compártenos, por favor, tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias Constanza y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y tomarse este tiempo para oír un cuento, ¿no? Que les voy a contar. Yo me presento, como decía Constanza, yo soy ingeniero industrial de los Andes. Estando en ingeniería industrial tuve la suerte de conocer a un gran mentor que tuve, profesor allá, que me guió después a hacer una maestría en gestión organizacional y un doctorado en sistemas complejos. Ese doctorado lo hice en los Andes, mezclado con la Universidad de Chile y una pasantía en la Universidad de Harvard también. Y ya después, ahí, pues yo siempre digo que yo he hecho cuatro cosas en la vida, excepto aparte de ver fútbol, ¿no? Una fue eso, fue ser académico, hacer papers. Tengo más de 45 papers publicados en revistas, incluyendo revistas de la Casa de Nature, de Science, en redes complejas. También cuando estuve en Estados Unidos, en Barcelona, en los grupos de investigación de Harvard y de la Universidad de Barcelona, pues entendí mucho cómo allá la academia sí se mezcla mucho con el emprendimiento, ¿no? Y cómo es normal, digamos, que un académico participe en una empresa. Eso lo vi en mis colegas, en mis profesores. Luego, por alguna razón, caí de rebote de director de la calidad de la educación superior en Colombia. Ahí tuve que enfrentar un montón de retos. Yo era pequeño, yo tenía por ahí 26, 27 años, y ahí estuve pues participando en hacer un modelo multidimensional, sacarla de la educación, sacar la ley de inspección y vigilancia de la educación superior adelante, tener nos tocó todo este, digamos, el lío que hubo con la San Martín, enfrentar toda una serie de retos, pero ahí aprendí mucho de regulación, de manejar equipos grandes, de trabajar con alta presión y de tener muchas responsabilidades, ¿no? Eso también me ayudó después para ser consultor. Ahí me llamaron en el gobierno peruano y les ayudé a montar su sistema de información de la educación. Lo que en Colombia se llama SNIES, allá se llama CIES, el diseño lo hicimos nosotros con un dinero del Banco Mundial. Y de ahí en adelante pues me volví consultor en analítica de datos, en sistemas de información para empresas en Colombia y en otros lados. Y volví a los Andes un tiempo y de hecho volví un poco a dictar una escuela de verano y ahí hice un postdoc y quedé también de profesor en ingeniería. Lancé la primera maestría de analítica de datos en Coursera en español en el mundo. Eso lo hicimos. Y en 2018 dije, bueno, yo sé un montón de cripto. ¿Y por qué sabía yo de cripto? Porque en 2012, en el doctorado, un amigo que hoy en día se hace llamar panadero y futurista me enseñó de cripto. Y yo desde ahí venía entendiendo, mientras esta carrera que les conté, que era el Bitcoin, que era la minería, que era todo eso, en 2018 me di cuenta que era el que más sabía de eso de mis amigos cercanos y empecé a otros unidades y empecé a pensar, yo debería hacer algo con esto. Entonces monté una primera empresa de trading algorítmico con algunos egresados de los Andes y mi hermana, que es ingeniera civil de la Javeriana, otro cuento, ella hizo un paso al lado de su carrera más valiente que el mío, diría yo. Y montamos esta empresa, levantamos algún dinero de amigos y empezamos a hacer trading algorítmico con criptos, con bots. Pero ahí nos dimos cuenta que el problema más, la fricción más grande del sistema estaba en la educación de las personas, pero también en los sistemas de compliance, de cumplimiento, de cómo hacía yo para convencer a los bancos que no estábamos lavando plata, ni que estaban financiando terrorismo, ni cómo montaba yo un sistema de ese estilo. Entonces contratamos una firma de abogados reputada en ese momento en Colombia, que sabía mucho del tema de Starlab, digámoslo así, pero no tanto del tema de cripto, pero nosotros ya sabíamos mucho de esto y ahí montamos uno de los primeros sistemas para eso acá. Y ahí operamos esa empresa hasta 2022, pero la gente nos decía, por favor, cómprame, yo quiero unas cripto. Nosotros no podíamos, nuestra estructura era propietaria para fondos propios. Entonces ahí decidimos crear Cravata. Cravata es esta compañía que les contaré al final, pero que es una compañía que lo que hace es básicamente facilitar intercambios para terceros entre monedas y monedas digitales.
y facilitar software para que las mismas empresas lo hagan y lo ofrezcan a sus usuarios. Pero bueno, entremos un poquito en detalle y eso es lo que hago hoy. Entonces, entrando un poquito en detalle de qué es cripto y por qué este mundo, yo creo que es lo que deberíamos empezar la charla por ahí. Pues les traje una presentación. Em, Ahí ven adecuadamente. ¿Sí? Aún no. Está cargando la ¿No? presentación. Está cargando la Entonces, un presentación. segundito y la vuelvo a poner. Ya salió una foto, pero no sé. Ah, no, esa es de Gina. Ahí, ahí sí, o todavía no. No, no. ¿No? Entonces, esperen un segundito. Em, Ahí de pronto ya ven, pero están viendo Ahora es sí. Ahora sí vemos. pero ven es la pantalla de... Sí, pero no importa. Si tú quieres, la puedes No, ampliar un espérate. poquito, se ve. Bueno, entonces, pues esperen una cosita y ya lo arreglo. Pero entonces, básicamente, mientras lo voy arreglando, les puedo ir contando. Yo creo que todo esto en realidad remonta es a un problema que había sobre la confianza, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros todo el tiempo hemos confiado, los humanos hemos tendido como a juntarnos como sociedad en distintos sistemas Ya, transaccionales, ¿no? ya, Felipe, ya está perfecto. Entonces, en las últimas 40 años hemos ido digitalizando la manera en la que conversamos, en la que construimos lenguaje y lo compartimos. Por ejemplo, el email es eso, enviar mensajes, tener una red como el World Wide Web, visitar contenidos de otros países sin ni siquiera saber dónde está ese contenido. Pues todas las .coms, las redes sociales, todo esto se ha tratado al final de nosotros poder entre humanos interactuar, ¿no? Y construir lenguajes. Esto ha ido digitalizándose poco a poco en la humanidad desde el nacimiento del computador y obviamente de las redes computacionales, de la infraestructura de Internet. Y digamos lo que se ha venido digitalizando un poco de último, no necesariamente es lo último, pero que ha ido lo último es el sistema financiero, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que en general en cualquier sistema transaccional, nosotros tenemos una persona A y una persona B, y esas personas A y B pues requieren poder confiar en que el mecanismo mediante el cual están interactuando sí sea seguro, sea confiable. Por ejemplo, si en este momento yo les estoy hablando a ustedes por esta plataforma, es porque yo confío en que ustedes van a oír lo que yo estoy diciendo y no que los dueños de Zoom, por ejemplo, les estén a ustedes diciendo un mensaje distinto en sus computadores al que yo estoy transmitiendo. Lo mismo pasa con el dinero y eso lo ha venido, digamos, la confianza la ha venido garantizando los organismos de tercera parte. Esos organismos son, por ejemplo, los bancos, las redes como Visa, como Mastercard, las wallets digitales. O sea, es ese tercero el que tiene un rol de generador de confianza para que garantizarle a las personas que su transacción sí va a ocurrir de la manera esperada. Y así ha funcionado el mundo por muchos años, cientos, por no decir miles. Los bancos venían desde los egipcios que estaban en las pirámides y era el lugar donde intercambiaban con las personas porque era seguro en los mercados, ¿no? Entonces, estos organismos han venido funcionando, pero digamos, en un mundo ya más interconectado hemos encontrado algunos problemas o algunos puntos de oportunidad donde se podría optimizar más el sistema, tal vez. Por ejemplo, los costos de transacción. Al haber un organismo de tercera parte envuelto, pues ese organismo de tercera parte genera una transacción adicional a la que habría si la transacción es directa. Esto pues conlleva costos. O lo mismo de costos de conversión. Por ejemplo, cuando yo hoy en día necesito mandar un peso chileno a un peso colombiano, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo y entregando mi dinero en el Banco de Chile. Ahí va un paso. Segundo, el paso de Chile lo manda a Estados Unidos. Ahí van dos pasos. Y lo vuelve dólar. Después ese Banco de Estados Unidos lo manda al banco corresponsal del Banco colombiano. Ahí van tres pasos. Luego el Banco colombiano lo convierte a peso colombiano. Ahí van cuatro pasos. Y luego el Banco colombiano me lo entrega a mí, lo saco en un cajero. Ahí van cinco pasos.
para poder que esta persona en Chile le entregue su dinero a esto otro. Y en cada paso hay conversiones y hay intermediarios. Entonces, claro, esto eleva los costos de conversión, los tiempos de transacción y esta generación de confianza, digamos, estos organismos de tercera parte, al requerir tener tantas propiedades, porque no puede cualquiera, digamos, garantizar esa confianza, tener licencias, tener sistemas de seguridad, pues son pocos. Y esto al final lo que ha ido creando son oligopolios y monopolios de, eso, de haber centralizado la confianza en unos pocos. Y pues los usuarios pierden poder de negociación, ¿no? Frente a esos oligopolios o monopolios que se ha creado en esos organismos. Y esto no que sea culpa de A o de B, es un resultado que emerge del propio sistema de cómo está configurado. Entonces, en 2008 ocurrió algo, digamos, bastante interesante en la humanidad, y es que hubo una crisis financiera. Y esa crisis financiera por toda la deuda hipotecaria que hubo, que no se podía pagar, las personas empezaron a no poder pagar sus deudas por todo lo que sabemos que pasó de empleo, etcétera. Generó algo muy interesante y es que los bancos empezaron a usar de alguna manera inapropiada la manera en la que calificaban las carteras. Y eso se armó, pues, esto en la película The Big Short lo explican muy bien, o, bueno, o los que lo vivieron, pues lo entienden. Eh, Empezaban a calificar las carteras de una manera inadecuada, lo cual hizo que las aseguradoras tuvieran que responder por esas carteras, lo cual hizo que las reaseguradoras tuvieran que responder por eso, lo cual quebró incluso países como Islandia, ¿no? Que está lleno de reaseguradoras. Entonces, toda esa cascada hizo perder un poco la confianza en estos organismos de tercera parte, que en teoría son los legítimos y los que cuidan esa confianza, ¿no? Y ese fue un poco el papayazo, llamémoslo así, para que las personas que crearon el Bitcoin y el dinero peer-to-peer, que ahorita hablamos de qué es eso, pudieran lanzar, pudieran salir al mercado y decir, oiga, nosotros tenemos un sistema que no requiere este organismo de tercera parte. Es un sistema directo, descentralizado y le vamos a mostrar cómo funciona. Pero fue ahí el momento preciso donde ocurrió, digamos, esta crisis. Entonces, voy a avanzar y después les devuelvo. ¿Qué pasa? Pues lo que hicieron estas personas fue sacar un sistema que se llama blockchain o la cadena de bloques en español, que no es más que un sistema transaccional descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un código, ellos escribieron un código abierto que lo único que hace es contabilidad. Es decir, yo tengo la billetera A, que es que hagan de cuenta como una cuenta de ahorros, pero es pública. Tengo la billetera B y lo único que necesito para que A le mande a B y la transacción llegue es que haya un consenso de un montón de computadores que están corriendo esa transacción localmente en su computador, que llamamos mineros, y que ellos por mayoría digan esa transacción fue cierta. Entonces lo interesante es, dan de cuenta que yo tengo 5 billeteras. Esta tiene un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin y cero y un Bitcoin, perdón. Todas tienen uno. Y luego este es en el tiempo cero. Y yo digo que esta billetera aquí le hizo una transacción a este. Entonces en el tiempo uno yo lo que debería tener es pues 1, 1, 1, está 0 y está 2, porque pues esta le mandó a esta un Bitcoin. Entonces lo que miran los mineros es que esa contabilidad sea correcta, que no pase que en el tiempo cero yo tenía 1, 1, 1 y en el tiempo yo tenga 1, 1, 1, 0, 1 millón. De repente nos inventamos un montón de Bitcoins de la nada. Entonces, por eso se llama, es un libro de contabilidad y lo que hacen estos computadores es verificar esa contabilidad en un sistema que es abierto y que todo el mundo puede verificar. Pero entonces los mineros, el software, vota y dice, yo digo que esto sí es verdad, yo digo que esto es falso, yo digo que es verdad, yo digo que esto es falso. Si una transacción tiene una mayoría de confirmaciones verdaderas, se da por hecho que es verdadera. Pero entonces, ¿cuál se vuelve el reto? Que haya muchos computadores votando y que esos computadores estén por el mundo entero, que no se conozcan, ojalá,
para que sea un sistema democrático. Y ese es el diseño que elimina la necesidad de centralizar la decisión de lo que es verdadero y lo que es falso en un organismo de tercera parte. Entonces el blockchain nace con ese propósito, primero para mover dinero llamado Bitcoin entre billeteras, pero después se puede usar para otros sistemas transaccionales. Son 5 principios. El primero, pues que la confianza se reparta en la red y que cada actor pueda esperar un acto confiable de los demás. ¿Qué pasa? Corromper la red es muy costoso. ¿Por qué? Porque estos mineros, por trabajar, esos computadores que cualquiera puede tener en su casa, ganan dinero. Entonces, pagarles a todos para yo tener la mayoría de los votos para corromper la red me sale demasiado costoso. Me sale más barato a mí poner un computador y minar y ya. Entonces, gano más. Entonces, por eso es un sistema que se busca que sea descentralizado. Lo segundo es que se distribuye el poder. Es decir, nadie puede controlar o apagar el sistema. ¿Por qué? Porque el código y la contabilidad de todas las transacciones y la historia de esa contabilidad desde el principio, el nacimiento de cada Bitcoin y por dónde ha pasado y para dónde ha llegado, y si las transacciones fueron confirmadas o rechazadas, toda esa historia está copiada en cada computador que lo corren y son cientos de miles de computadores. Entonces, apagar el sistema es muy difícil porque eso está copiado en muchos lados en el mundo. Lo tercero es que el valor es un incentivo, es decir, el que trabaja, es decir, el que conecta su computador y lo pone a trabajar adecuadamente, funciona, etcétera, recibe bitcoins a cambio por hacer esas transacciones. Como todo negocio, esos bitcoins primero los está proveyendo la misma red. Así como cuando en una startup los founders se diluyen para levantar capital y venden parte de la compañía para tener recursos para operar, acá es lo mismo. La red está entregando su capital, que son sus 21 millones de bitcoins que se pueden haber, para que la red funcione. Cuando se acabe esa emisión, ya son los usuarios los que van a tener que pagar los fees de cada transacción para pagarle a estos mineros. Inicialmente es la red la que está costeando eso mismo, diluyéndose en equity. El 4 es la seguridad. Entonces, pues solo estas transacciones y esta forma de comprobar las transacciones se usan algoritmos de criptografía. Y esto es para que no sea tan fácil dañar este libro de contabilidad por un externo, digamos. Y el quinto, la privacidad, pues es que todas estas transacciones en principio son anónimas. Eso es cierto y es falso. ¿Por qué? Es cierto que el sistema es anónimo, pero tiene dos propiedades. La primera, todo el mundo puede ver todas las billeteras, cuántos bitcoins tienen, cuánto dinero anda de un lado al otro. Eso es público y está en unas páginas web que cualquiera puede consultar. O en el mismo código del blockchain aparece. Pero lo que ha ido pasando con el tiempo es que, digamos, no sé, si hay un exchange de criptomonedas, por ejemplo, Binance o Coinbase, los más grandes, pues ya el mundo reconoce que esas billeteras son de ellos. Entonces ya la gente las ha ido marcando en los sistemas y ya uno sabe, ya ha ido perdiendo el anonimato. No todas las billeteras, pero muchas de ellas. Pero porque los mismos humanos las hemos ido marcando a mano. Entonces, ese diseño es lo que cambia todo y hace que exista un sistema transaccional nuevo. Entonces, vamos a ver un poquito aquí eso qué implicación ha tenido. Primero, creamos un sistema transaccional que se llama Bitcoin, donde yo tengo billetera A, billetera B, y envío un activo de la A a la B que se llama Bitcoin, y ya. Y ese Bitcoin tiene un valor. ¿Cuál es el valor? Pues si fuéramos puristas, son los flujos de caja a perpetuidad que me va a generar este sistema transaccional gracias a que la gente lo va a usar y va a pagar comisiones por usarlo. Dan de cuenta como una red de Visa, pero descontados a valor presente. Pero como todavía no entendemos muy bien la tecnología, no sabemos cuánta gente lo usa, no sabemos si va a tener mucho uso, si va a reemplazar al oro, si va a reemplazar las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, pues todavía el valor de ese activo
tiene una parte intrínseca, que es lo que realmente vale la red, y ese cálculo económico, y una parte especulativa, donde la gente dice, yo creo que eso va a valer más, eso va a valer menos, y por eso, como todavía es tan desconocido, para darles un dato más o menos del 4 al 6% de la población tiene Bitcoin o cripto en general, o sea, todavía es muy bajo el porcentaje. Entonces, pues todavía el valor especulativo del activo es bajo, ¿no? Pero el mismo token que sirve para hacer las transacciones captura también el valor de la red, y eso es lo que cambió también en el pensamiento. En un sistema normal, yo tengo, por ejemplo, una red de pagos. Por la red de pagos andan pesos o dólares, pero aparte tengo las acciones, no sé, las acciones de Visa en la bolsa. Están aparte de lo que anda por la red, son pesos o dólares. En este mundo lo que ocurrió es que mezclaron las dos cosas dentro del mismo activo. Entonces el Bitcoin no solo sirve para transportar dinero de un lado al otro de la red, sino que también captura el valor del negocio. Es como si por la red de Visa andaran acciones de Visa y lo que yo mando son acciones de Visa. Entonces, eso es lo que hizo el cambio de un concepto de Web 1 a Web 3, que es esta diapositiva. Porque ya después de que naciera Bitcoin empezaron a haber otras monedas y empezaron a haber más cosas. Pero entonces voy a entrar un poquito aquí para hacerles ver un poco por qué esto es mucho más allá que crear una red y mandar activos por ahí. El Web 1 era el Internet que todos conocimos en el 98, en el 2000 algo, donde había un dueño de un negocio. No sé, yo soy el dueño del periódico Wall Street Journal, publico en la página web mi artículo, la gente entra, lo lee y se va. Es decir, el dueño del contenido publicaba el contenido y había unos usuarios leyendo el contenido y ya. Y este negocio gana porque genera tráfico en la página, gente que entra y sale y puede promocionar publicidad de terceros que le pagan por poner eso. Ya, eso era el Web 1. ¿Qué pasa? La mayoría del dinero, del valor, ¿quién se lo quedaba? Pues el dueño del periódico y las compañías de anuncios y de pronto los desarrolladores que hicieron la página, algo se les paga por eso. El Web 2 fue cuando llegaron las redes sociales, llegó Wikipedia y llegó esa invitación a que los usuarios pudieran modificar ese contenido en tiempo real. Entonces ya cuando yo entro a Instagram y pongo una foto mía, o a Facebook, o a etcétera, TikTok, lo que estoy haciendo es que ese contenido ya no depende solo del dueño de Instagram, sino ya también el mismo usuario lo modifica. Esos negocios crecieron, eso fue lo que hizo que Google creciera, Meta hoy en día creciera, etcétera. Porque claro, a los usuarios, que somos los mayores empleados de ellos, no nos pagan. Nosotros ponemos fotos, ponemos like, le damos tráfico, incluso uno firma una cosa donde entrega sus datos y los regala y no nos pagan nada. Entonces, con la tecnología blockchain, entendiendo todo esto que estaba pasando, lo que empezamos a hacer los que trabajamos en esto fue a crear un nuevo Internet. Y ese nuevo Internet se llama el Web 3. ¿Cuál es ese Web 3? Ese Web 3 es, señor usuario, lo voy a invitar a que usted también gane, porque es que usted está trabajando acá todos los días. Y no va a ganar plata, va a ganar acciones de ese negocio, equity. ¿Cómo le va a pagar ese equity? Pues con tokens. Entonces, el mismo cuento de Instagram en Web3, que son otras plataformas, pero es lo que se viene. Entonces uno entra, pone su foto, la foto sigue siendo de uno y sigue estando alojada en su billetera de blockchain, solo que uno la comparte desde la billetera en la página, pero el día que uno quiera la saca y la mete en otra página, o incluso la puede quitar y ya, y sigue siendo de uno. Y segundo, por cada like, por cada tráfico que genere, que nos permite como sitio web vender publicidad igual, voy recogiendo tokens de ese negocio y me voy volviendo dueño también. Y esos tokens van valorizándose a medida que el negocio gana valor, pero además los puedo usar dentro del mismo negocio.
Por ejemplo, para comprar algo más dentro del negocio, puedo entregar mi token. Entonces los tokens se vuelven un medio transaccional, pero también un security al tiempo. Por eso es la gran pelea que ha habido en Estados Unidos eternamente de si algunos tokens son securities o no. Porque hay unos que solamente conservan valor, solo valen lo que valga el negocio y ya. Y hay otros que son lo que vale el negocio y me pagan, pero también me sirven para hacer cosas dentro del negocio, para hacer pagos, etcétera. Entonces, esto es en lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa? Esto todavía le falta adopción, le falta entendimiento. Uno de los sectores más grandes en esto es tal vez el mundo de los videojuegos, donde la gente sí entiende el gamer, el dolor que es que cada año le cambien el FIFA. Antes jugaba el FIFA 24, se gastó un poco de plata volviendo a Messi con guayos dorados y el uniforme gold, y sale el 25 y le borran todo y entonces vuelve a empezar y vuelve a gastar. Hoy en día ese Messi yo ya lo meto a mi wallet, llega el siguiente juego y lo conecto y otra vez tengo a Messi, y si quiero lo saco, y si quiero voy a un marketplace y lo vendo como un objeto de colección a alguien más. Es mío. Entonces, ese es el gran cambio. Pero digamos en el contexto, todos estos son apuestas, todo esto están dando, pero no es el caso de uso más plausible y monetizable hoy en día de cripto. El caso más plausible y monetizable y donde se ha generado valor ya demostrado y ya existe dinero ahí andando es este. Y es que como tenemos, volviendo al cuento de los organismos de tercera parte, con esos altos costos de conversión y todo eso, sobre todo en las economías menos avanzadas o la conexión entre economías avanzadas y menos avanzadas, que hoy en día financieramente se hacen vía la red SWIFT, se hacen vía los remesadores como Western Union. Esa es la conexión entre Estados Unidos y Colombia o México, etcétera. Ahí es donde se ha visto muy interesante usar blockchain. Porque, por ejemplo, miren los volúmenes de remesas. Tengo aquí datos de 2022, 2023, pero, por ejemplo, en Latinoamérica, 146 billones de remesas hacia Latinoamérica en 2022. En 2024 fueron 155 billones ya, y sigue creciendo. Por ejemplo, los remesas que hay entre México y Estados Unidos son el segundo corredor de remesas más grande del mundo, con 65 billones, y ya ahorita para este año parece que va a llegar casi a 80. Solo entre India y Estados Unidos hay un corredor más grande. Por ejemplo, y cada vez va creciendo. A 20 billones se espera que crezca 2026, como les estaba diciendo. Entonces, con la globalización del mundo, toda la diáspora saliendo de todos los países, los sistemas financieros fragmentados por culpa de las reglas que cada sistema tiene para generar confianza, donde está el compliance, el KYC, usted quién es, deme su ID, eso ha hecho que exista mucho costo transaccional entre países. Y en este sistema descentralizado, donde además yo compro un token y lo vendo en el otro país, elimino esos intermediarios, pues ahí arrancó el caso de uso de cripto para este tipo de casos de uso, pagos transfronterizos, remesas, etc. Y en nuestras economías más latinas, en África o en el sudeste asiático, que no es muy fácil tener cuentas en dólares, también se volvió una manera interesante para ahorrar por fuera, digamos, de la moneda local y evitarse los riesgos de depreciación de la moneda, ¿no? Pero el problema de comprar y vender Bitcoin en particular es que si yo cojo mis pesos chilenos, volviendo al primer ejemplo, compro Bitcoin y lo vendo en Colombia, mientras hago esa transacción puede que ese precio haga demasiada volatilidad, ¿no? Puede tener demasiada volatilidad y puedo perder. Puede ser más caro que haberlo mandado por el banco y hacer los 5 pasos. Entonces, por eso nacen las stablecoins. Las stablecoins nacen como una criptomoneda vinculada a un activo estable, como el dólar. Y justamente su propósito es facilitar transacciones sin tanta volatilidad como tener un Bitcoin ahí en el medio. Entonces, hay varios tipos de stablecoins, pero digamos la más sencilla y clásica es que yo le entrego a un emisor de stablecoin, que es una compañía que ya existen licencias de emisión de stablecoins en varios países del mundo, siendo Estados Unidos, Bermuda, la Unión Europea como los principales, Singapur. Ahí esos emisores lo que hacen es reciben un dólar
en el banco. Ellos van y guardan ese dólar en un banco y emiten en el blockchain un stablecoin equivalente a ese dólar y se lo entregan al que les dio el dólar. Ese stablecoin viaja en los blockchains para entre personas, wallets, etcétera, y el día que se lo devuelvan, no necesariamente ese u otro a él coge ese stablecoin, el emisor lo quema, desaparece del blockchain, para eso hay unos smart contracts, se quema y de ahí le entrega los dólares. Entonces, siempre hay una equivalencia 1 a 1 entre la reserva en dólar en el banco y los stablecoins en el blockchain. Entonces, el precio se mantiene. De esos, pues hay dos muy conocidos. Uno se llama USDT, Tether, que fue el primero, es el más grande que hay. Sin embargo, tiene como lo cuestionan mucho por haber sido como tan antes de que existiera regulación, de que su colateral, estos dólares sí estén efectivamente completos, porque claro, yo sé cuál es el negocio del emisor. El negocio del emisor es invertir ese dinero en cosas de bajo riesgo, en bonos del tesoro, si acaso, etcétera. Pero en Tether al principio lo que dicen es que invertían de pronto en, también en finca raíz, en letras para constructoras y en bonos del tesoro, pero ya hay un poquito más de riesgo. Luego nace USDC, que es ese equivalente a USDT, pero del modelo de Estados Unidos, que es un emisor de estadounidense que se llama Circle, que está licenciado, pues vigilado por la SEC, que pone sus dólares en Bank of New York Mellon, los custodia, los maneja BlackRock, va a comprar los bonos del tesoro. Entonces es un modelo mucho más compliant, vigilado. Deloitte les hace la auditoría mensualmente, están publicadas en la página. Entonces hay como mucha más confianza en este segundo stablecoin, pero por el tiempo que lleva y porque no navega mercados más informales, digamos, es un poco más pequeño. Ahora, cuando digo pequeño es USDT debe tener 120 billones de dólares más o menos en circulación y Circle USDC debe tener unos 55 billones. Tendría que mirar hoy, pero es por el estilo. ¿Sí? Entonces, ese es como el stablecoin más usado, son los más usados. Hay otros stablecoins que son diferentes, son más complejos y todavía no están tan aceptados como estos otros. Por ejemplo, hay unos colateralizados en cripto. Es decir, yo cojo en vez de, cuando le entrego los dólares al emisor, el emisor en vez de guardar los dólares en el banco, compra Bitcoin. Y a cambio de ese Bitcoin emite los stablecoins. Tienen un algoritmo para mantener la paridad entre Bitcoin y el stablecoin. Pero claro, el peligro es que un día el Bitcoin baje muchísimo, muy rápido y esto pierda su paridad, ¿no? Ya hubo en 2022 un problema con una moneda de ese estilo y por eso el mercado perdió, no contra Bitcoin, sino contra otra moneda más volátil y por eso el mercado perdió un poco de confianza a eso. Pero hay unos muy interesantes y se van a ir creando más y más y más. Y ya algunos países también han ido creando los suyos. En Colombia ya hay dos stablecoins de pesos, en México hay varios de peso mexicano, en la Unión Europea están creando un euro digital, el mismo Circle tiene un euro también allá. Pero funcionan así, colaterales en moneda, el respaldo en moneda en un banco, invertido en bono del tesoro de corto plazo y a cambio del stable. Entonces, pero claro, para que esto funcione, volviendo al ejemplo de nuestro señor en Chile y nuestro señor en Colombia, por decir cualquier cosa, este señor tiene que ser capaz de convertir su peso chileno en USDC, por ejemplo, y luego ese USDC en Colombia por peso colombiano. Esos mercados entre moneda tradicional y un stablecoin es lo que se llama un on-ramp y un off-ramp. Entonces, un on-ramp es digitalizar mi dinero, es convertir mi dinero normal en dinero en el blockchain. Y un off-ramp es al revés, donde ese token que está en la mitad puede ser un stablecoin o puede ser otra cosa. Entonces, esto tiene muchos desafíos. Parece fácil, pero por la mayoría de estos mercados entre la moneda local y el stablecoin tradicionalmente han sido informales por cómo nació la tecnología. Esos mercados ocurren en efectivo o gente pasándose la plata de su Venmo al Venmo del otro y páseme el cripto
O sea, es muy informal, pero ha venido creciendo y creciendo el mercado. Para darles una idea, solo en Latinoamérica se han hecho 400 billones de transacciones en blockchain el año pasado. Ya empieza a ser un mercado grande. El mercado de cripto ha tocado los 3 trillones, 2 punto algo trillones de dólares en el mundo. Ya hay momentos donde la red de stablecoins ha tenido más transacciones que las redes de Visa o de Mastercard. Pues digo Visa que Visa es más grande que Mastercard. Entonces ya empieza a haber un tráfico que lo que empieza a llamar la atención es, oiga, yo creo que ya vale la pena formalizar este mercado y usar unos rieles tecnológicos que la gente pueda pagar desde su banco con confianza, comprar ese stablecoin, moverlo con confianza y que no sea por allá en un centro comercial con una maleta llena de efectivo comprando esto, porque funciona si va a comprar $10, pero si quiere $1.000.000, pues ya empieza a ser peligroso, ¿no? Entonces, ese es el proceso de on y off-ramp y es el que da acceso al sistema o el que permite que la gente tenga la confianza de después poderse salir. Porque al final todavía los países exigen que las transacciones se hagan en su moneda local, las contabilidades de las empresas, los pagos. Entonces, por ejemplo, si ustedes compraron unos USDC con su moneda local y los tienen en su billetera y van a una tienda que recibe USDC, una tienda de zapatos, y compran, allá entregan sus USDC al señor de la tienda, él de todas maneras por detrás tiene que venderlos y recibir los pesos en algún momento para poder registrar la venta en ese país, porque así funcionan todavía las regulaciones de los países. El único que se había salido de esa regulación era El Salvador, que decía, no, aquí sí se puede la contabilidad en Bitcoin, pero incluso ya hace poco se devolvieron y dijeron, no, otra vez quitemos el Bitcoin como moneda. ¿Sí? Entonces, por eso son tan importantes los on y off ramps. Entonces, aquí ya les iba a contar un poquito qué hacemos nosotros y podemos después hablar todo lo que quieran, pero esto es lo que hacemos nosotros, o sea, lo que hacemos nosotros en Cravata es nosotros tenemos 4 módulos de infraestructura para que cualquier negocio que quiera ofrecerle a sus usuarios este tipo de transacciones de compra, venta de USDC, USDT o pagos o un negocio de remesas que quiere usar la tecnología para optimizar el flujo, como les dije, intermediando los flujos entre dos monedas con un stablecoin lo puede hacer. Para eso nosotros hemos pues hecho desde 2022 rondas de inversión, hemos levantado más de 3,5 millones de dólares, tenemos un equipo de 30 personas, pero todo eso ¿por qué? Porque eso no puede hacer una persona y ya, porque básicamente esto requiere tener primero unos sistemas de cumplimiento muy fuertes, estar seguro que en ninguna de las dos puntas de la transacción, en el ejemplo que siempre les he dado del chileno y el colombiano, haya, por ejemplo, un problema de riesgo de lavado de activos, de financiación del terrorismo u otro tipo de riesgos. Entonces hay que analizar muy bien quiénes son estas dos personas y de dónde viene ese fiat, ese dinero que me van a entregar. Fiat en lenguaje cripto es plata normal, dinero. Pesos, dólares, se llama fiat. Entonces ese fiat, ¿de dónde salió? También Cravata tiene un módulo de liquidez, es decir, ser capaces de tener la liquidez, de que si me llega un cliente y me dice, bueno, tengo estos pesos, no sé, colombianos, y necesito USDC, me trae 10 mil, no sé, 1.500 millones de pesos, yo sí tenga los USDC para dar. O al revés, oiga, tome estos USDC, entrégueme mis 1.500 millones, yo sí pueda pagarle. Entonces esa liquidez hay que crearla y nosotros la hemos ido importando a Latinoamérica desde Estados Unidos, pero también llevando la liquidez latinoamericana a Estados Unidos, siendo capaces de hacer los puentes. Tercero es la custodia y es ser capaces de custodiar para los usuarios o los clientes esos activos digitales con seguridad. Y sobre todo que esas wallets y esos sistemas de custodia estén conectados al compliance para que las transacciones no solo de efectivo, pues no de efectivo, porque no hacemos efectivo, pero de transacciones bancarias, sepamos el origen de los recursos, sino que cada vez que a nosotros nos llega una cripto, poder hacer todo el análisis de la trazabilidad de todas las wallets que han pasado desde que se creó esa cripto,
para estar seguro que ninguna de esas wallets ha estado metida en problemas en una investigación policial, en las listas de OFAC, en la lista Clinton, porque cuando la policía incauta en un crimen o captura a alguien, pues anota esas wallets en unas listas, ¿no? Y nosotros tenemos acceso a esa información. Y ese cripto queda marcado para siempre, a diferencia del sistema tradicional. Y lo otro que tenemos es que nos adaptamos a los sistemas de pago tradicional. Entonces, ya para no alargar mucho el cuento, tenemos tres productos. Uno es, las empresas llegan con nosotros, hacen un onboarding y pasan el compliance y pueden hacer sus cambios entre stablecoins y moneda local. Pero también pueden, por ejemplo, enviarnos un stablecoin y decirle, páguele a este tercero, por ejemplo, en México. Nosotros hacemos la conversión y le pagamos a ese tercero en otro país. Entonces pueden hacer sus manejos de tesorería y pagos. Y eso lo podemos hacer por una plataforma, por API, y también tenemos este widget que es conectarle a las apps de los bancos, las super apps, etcétera. Ese es un servicio y una cuenta global basada en stablecoin, donde el usuario, por ejemplo, puede ser un colombiano en el extranjero que tiene su cuenta bancaria en su país de origen, no sé, en Colombia, abre su cuenta normal y ahí le sale un widget donde puede cambiar de sus pesos a un stablecoin y ahí puede hacer pagos en dólar, puede volverse a pesos, recibir pagos en dólar y bajarlo a pesos, tener una tarjeta para gastar o generar rendimientos. Toda esa infraestructura se la montamos nosotros a las aplicaciones. Y bueno, tenemos más de 60 clientes, hemos hecho unos volúmenes transaccionales y ya estamos en Colombia, México, dólar, peso chileno, euro y pues dos stablecoins nos movemos ahí. Eso es un poco lo que tenemos. No sé si hay preguntas que veo que nos quedan pocos, pues 10 minutos Ah, pasados. yo mientras invito a todo el mundo a que levante la mano o nos ponga la pregunta en el chat. Yo tengo una primera pregunta mientras la gente se anima a prender sus cámaras y hacer las preguntas. Y es, ¿por qué yo como persona normal quisiera usar stablecoins o usar cripto para hacer transacciones entre un país y el otro? Esencialmente es por costo o seguridad. O sea, ¿qué gano yo haciendo transacciones en estas monedas o eventualmente invirtiendo en estas monedas? Sí, o sea, también depende mucho de quién eres y dónde estás. Si estás, por ejemplo, en las economías que tienen muy baja liquidez con dólar, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, el sur de África, pues África casi completa, el norte, perdón, el centro más bien de África, el sudeste asiático, ahí hay muchos problemas de liquidez. Es decir, la gente va al banco y dice, buenas, quiero mandar estos dólares y le dicen, no hay dólares. Entonces, ese problema lo están resolviendo las stablecoins, porque la liquidez de las stablecoins es más fácil de transportar entre países, que no dependes de las mesas de dinero de los bancos ni del Banco Central del país ni de sus políticas monetarias. Ese es uno de lo que está resolviendo. Lo segundo es porque una vez tú compras un stablecoin, entras a un universo de posibilidades financieras en el mundo del blockchain. Con un clic conviertes ese stablecoin a un Bitcoin, a un Ethereum, a un token de un apartamento, o sea, y los costos transaccionales para adquirir activos son muy bajos, son centavos o máximo $1. O sea, para comprar un token de un inmueble, ya estando en stablecoin, tú te gastas $1. En cambio, para tú comprar un derecho fiduciario con tu dinero normal, tienes que ir a la notaría, pagar unas cosas, la transacción nomás el banco te cobra el cheque, no sé qué. Bueno, hay un montón más de costos. Lo otro es que cuando tú entras al mundo de cripto, cuando subes tu dinero, haces un on-ramp al mundo de cripto, acabas de globalizar tu dinero. O sea, tú tienes acceso a todos los servicios que están montados en el blockchain en el mundo entero con un clic. En cambio, hoy en día pasa que las personas, no sé, por ejemplo, si uno está en Colombia, tener un crédito de un banco brasilero es casi imposible, o chileno, o japonés.
cambio, si tú tienes un USDC, tú puedes entrar a una página web donde bloqueas ese USDC y te prestan plata con ese colateral, fondeado ese mismo sitio de préstamos por gente del mundo entero que puso su cripto ahí a rentar. Entonces, todos esos modelos son internacionales. Cuando tú posteas tu proyecto, una startup, en una página de inversión, por ejemplo, un Kickstarter, pero de cripto, la gente te puede poner ahí cripto para financiar tu proyecto desde cualquier lugar del mundo y el costo transaccional es el mismo, que si estuvieran al lado tuyo sentados. Entonces te globaliza estar ahí. Excelente, gracias, Felipe. Quisiera saber si hay preguntas del público. Sí, veo una mano de Hernando Barreto. Hernando, adelante. Hola, Constanza. Bueno, Felipe, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Varias preguntas. Evidentemente, en mi percepción, blockchain es una excelente tecnología muy útil para mil cosas. Pero ya cuando hablamos de cryptocurrencies o stablecoins, pues han habido una serie de interrogantes. Lo que pasó con Alameda y FTX, pues básicamente, eh, eh, digamos, le puso mucha desconfianza, digamos, al tema. Y una de las razones es porque así como la ventaja que tiene, digamos, que ofrece la tecnología de cryptocurrency, que es la universalización y no dependencia de bancos centrales, pues también se ha convertido en la dificultad, porque entonces, ¿quién regula? O sea, es una tecnología que sirvió para evitar tanta regulación, pero que a la final no hay confianza si no está regulada. Y en Estados Unidos se ha tratado de regular. Y entonces en Estados Unidos algunos dicen, la SEC, la Security Exchange Commission, dice, eso es un security. Y entonces tiene que ser regulado por la SEC. En cambio, la Comisión de Commodities, Federal Commission, dice, no, los cryptocurrency y también los stablecoins son commodities, debe ser regulado. Y hay un choque entre esas dos entidades federales. Y eso, digamos, también ha drenado un poquito la confianza en algunas cosas. Hay muchísimas cosas que pasan en cryptocurrencies y en stablecoins. Entonces, la primera Sí, ahí. pregunta es, Dale. ¿cómo ves la perspectiva de esa parte regulatoria? Pero voy con la segunda pregunta, para que las respondas de una vez. La segunda pregunta es, vamos a suponer que yo soy una compañía en Colombia, una startup, y tengo entonces la holding en Estados Unidos y la operativa en Colombia y necesito transferir dinero entre ellas, que es muy usual, entonces, para pagar la nómina, para pagar servicios en Estados Unidos, pagar servidores, pero contablemente es muy fácil, pero contablemente y tributariamente eso me puede generar un problema porque algunos de los servicios que, por ejemplo, yo tendría que pagar desde la subsidiaria en Colombia están sujetos a retención en la fuente por las normas colombianas. Entonces, ¿cómo? Pues si yo lo pago con un stablecoin a través de una de estas, pues obviamente que como no paso por el banco, no tengo ningún problema. Pero ¿cómo concilio, digamos, esos temas regulatorios en Colombia de estar pagando servicios o recibiendo pagos de servicios? En Colombia, por ejemplo, también si yo estoy vendiendo, exportando servicios, digamos, desde Colombia, tengo que cobrar el IVA. Pero pues si me pagan por stablecoin, no es como tan claro cómo voy a contabilizar y cómo el manejo del IVA. Entonces, un poco para entender, porque pues obviamente eso ha evolucionado, todo el tema regulatorio, incluso PayPal ya Sí. lanzó también un stablecoin. Y pues PayPal es uno de los métodos más grandes, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, ahí tengo como no sé si se pueden quedar 5 o 10 minutos más y acabamos la charla. Yo no tengo afán, Sí, mejor dicho, yo sí, tengo tiempo. sí, adelante. Todos queremos aquí aclarar un montón de dudas, o sea que nos vamos a quedar un ratito más si Bueno, tú nos nos podemos quedar un acompañas. rato más. Sí, 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 yo tengo buen tiempo. Mira, sobre el tema regulatorio. Entonces, yo creo que como todo mercado, eso lo hablamos con Constanza un día,
el mercado va entendiendo y va generando distinciones y ya va aclarando el lenguaje. Un ejemplo, cuando nació el Big Data, todo era Big Data. Y después, como a los 5 años, ya estábamos hablando de Analytics, Data Science, Data Engineering, Data Mining, como cosas distintas. Lo mismo pasó acá. Al principio todo se llamaba Bitcoin, después todo se llamaba cryptocurrency, y ya lo que han ido entendiendo los reguladores a nivel mundial es que lo que hay que regular no es la tecnología, sino el activo subyacente que estás tokenizando. Entonces, no es lo mismo la regulación de un Bitcoin, de un stablecoin y de un token de un inmueble, así los tres anden en el mismo blockchain. ¿Por qué? Porque lo que genera, digamos, el valor y lo que porta el valor y lo que sirve para algo es el activo que está subyacente a ese token, que está debajo. Entonces, lo que han ido entendiendo las comisiones y la SEC y todos ellos es que cuando ese activo solamente transporta valor, solo sirve para invertir y ya, es una security. Entonces, por ejemplo, si tú hoy en día coges una acción de una compañía, la tokenizas y haces un espejo, digámoslo así, en el blockchain y vale lo mismo que una compañía y sigue lo mismo que la compañía y ya y la gente compra ese token, ese es un security. Pero si tú en cambio lo que tokenizas es, por ejemplo, Ethereum, donde al final Ethereum es el valor de la red que es parecida a Bitcoin transaccional de Ethereum, pero tiene una diferencia, que el Ethereum también te sirve para pagar los fees de correr los contratos inteligentes en la red. Es decir, tiene un uso, no solamente transporta valor. Entonces, por eso Ethereum fue clasificado como un commodity. Ripple, que es uno que ahorita ha tenido una gran pelea, está en una gran pelea por eso, porque ellos dicen mi token sí sirve para hacer cosas y la SEC por muchos años les dijo no, su token es solo para transportar valor y ya, comprarlo y venderlo. Entonces, y hoy en día la pelea la va ganando Ripple, de hecho. Entonces, esto ha tenido una serie, y lo mismo pasa en los otros países. Tal vez los que van más avanzados en eso son los europeos. Los europeos sacaron la ley MiCA, que es la ley de activos digitales de Europa, donde ya se hace claramente la distinción entre qué es un stablecoin, qué es un token que transporta valor, un security, cuáles son los tokens commodities y cuáles son los tokens que a nosotros ni siquiera entramos a regular. Si yo lo que tokenizo es un apartamento y lo vendo por blockchain, igual me toca hacer notariado y registro, igual me toca ir a la notaría, en teoría, ¿no? Porque yo te estoy traspasando un apartamento y si quiero que el país reconozca que eso es tuyo, por más de que te haya dado una firma digital que es pasarte el token, yo tengo que ir y hacer esos trámites. Y eso no lo regula ninguna comisión en ningún país financiera porque no es una transacción financiera, es una transacción de un activo, que es un inmueble. Entonces, por eso, y ahí se han montado muchos negocios diferentes y cómo se hace. Para darte un ejemplo, como tú haces para vender un proyecto tokenizado de inmuebles, es que tú más bien creas una LLC que compra los inmuebles en la vida real, emites los tokens, pero no emites los tokens sobre el inmueble, sino como parte de la LLC, participaciones en la LLC. Y cuando se vende ese token entre personas, lo que estás vendiendo son participaciones en la LLC. Pero bueno, eso ya son otras cosas pero fíjate que hay quien regula eso, el que regula las LLCs, no el que regula los activos financieros, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando, ya los países lo están entendiendo, incluso estoy gratamente sorprendido que nuestro superintendente financiero lo entiende ahora acá en Colombia, y en general ya los mercados. Entonces, esa es como tu primera pregunta, y ahorita con la llegada de Trump, pues fue muy interesante porque su gobierno lo entiende muy bien, porque llenó su gobierno un gabinete de personas que han venido construyendo esto en muchos lugares y desde muchos ángulos, y ellos ya entienden cómo manejar esta regulación. Ahorita se viene probablemente en Estados Unidos una regulación de las CBDCs, que son las stablecoins emitidas por el gobierno.
donde realmente lo que va a hacer Trump es prohibir que Estados Unidos emita una moneda única digital estadounidense. Como siempre en Estados Unidos, el libre mercado y la competencia es la que regula el mercado. Y él lo que quiere es promover que haya muchas compañías como Circle, como Tether, haciendo sus propios stablecoins y que el mismo mercado se encargue de competir y decir quién es el mejor. Pero eso genera más ingresos al país que el monopolizar el uso del dinero a través de un stablecoin digital único del gobierno, que entre otras tiene problemas de privacidad porque si el gobierno tiene el stablecoin, el gobierno puede saber todos los datos transaccionales de todas las personas. Entonces, el día que yo voy y compro algo que no debería estar comprando, el gobierno sabe. O bueno, o pueden controlar mucho a la gente, ¿no? Y por eso China sí lo hizo. China sí lanzó su yuan digital y prohibió el cripto. Punto. En su manera de hacer las cosas. Entonces, eso por un lado es como lo que hay ahorita un ambiente regulatorio muy favorable. Hay una ley MiCA europea ya andando. Yo tengo una empresa, una Cravata tiene una de sus empresas en la Unión Europea. Conocemos la ley, conocemos los sistemas de compliance que hay que hacer, todo lo que tenemos que hacer, lo hacemos, reportamos a las autoridades las transacciones. Hay unas reservas si uno quiere hacer ciertas cosas que tiene que tener. Ya está muy regulado. En Estados Unidos están haciendo mucho menos regulación, como siempre, porque no quieren sobreregular el mercado, pero sí lo que están haciendo es ya juntando tres capas del negocio que son muy interesantes. La primera, los bancos. Ya Trump le dijo a los bancos, atienda a los clientes de cripto, deje de perseguirlos, deje de cerrarles las cuentas. Lo segundo les dijeron, esto sí fue desde 2020, ustedes pueden custodiar cripto para sus clientes. Háganlo si quieren, ustedes lo pueden hacer. Lo que ustedes no pueden hacer es coger el dinero de sus ahorradores e invertirlo en cripto. Pero ustedes sí pueden custodiarle cripto, usted puede poner ese negocio, hola, te custodio tu cripto y te cobro por la custodia. Y lo tercero es, pues ya están combinando las licencias de transmisión de dinero, como las Empty Money Transmitter Licenses, las Money Service Business Licenses, que son las licencias que necesitan sacar las compañías en Estados Unidos para hacer pagos a terceros en moneda normal, combinarlas con las licencias de emisión de stablecoins o las licencias de custodia para uno poder hacer todo el ciclo completo. Recibir stablecoin de otro estadounidense, cambiarlo por dólar y dispersárselo a un tercero, que es al final montar el sistema de pagos que ya hacen unas empresas como Stripe, pero con rieles de stablecoins. Toda la regulación está yendo hacia allá. No sé si vieron, pero Stripe compró a Bridge. Bridge es una compañía muy parecida a Cravata, pero muy centrada en el mercado estadounidense, que lo que hace es conversiones de USDT, USDC a dólar y dispersiones a terceros, o recaudo de terceros y volverlo USDC, USDT para el cliente. Stripe pagó $1 billón ahorita en noviembre por esa compañía. ¿Por qué? Porque el mercado de Stripe es muy local, es muy de Estados Unidos, está metido las APIs de pagos y dispersiones están, pero ellos quieren conectarse con la Unión Europea ya y empezar a tener el stablecoin para ampliar su mercado cross-border payments y a Latinoamérica también. Entonces, para allá va la cosa. Lo segundo de tu segunda pregunta es, en Colombia en particular, es un país muy particular en general en la región latinoamericana y en el mundo, porque nuestro Banco de la República tiene bastante control cambiario en general en los trámites que hay que hacer para traer dinero y enviar. Entonces hay transacciones que son de obligatoria canalización por el Banco de la República y otras que no. Por ejemplo, la capitalización de recursos desde una holding entity en Delaware o cualquier lugar a Colombia es una transacción de obligatoria canalización. Hacer ese tipo de movimientos con stablecoins se puede, pero hay que hacerlo con pinzas, porque sí hay que en algún momento pasar por un intermediario del mercado cambiario que reporte la transacción al Banco de la República, si es una capitalización. Si es otro tipo de transacción, como por ejemplo pagar un servicio desde Estados Unidos a una empresa colombiana, esa no es de obligatoria canalización, no tiene que pasar por el Banco de la República. Entonces tú puedes darle un stablecoin a Cravata, por ejemplo, y decirle, páguele en pesos a este tercero que le debo de tal cosa que me prestó servicio.
y ahí no hay que pasar por ningún banco y estás cubierto bajo la regulación. Entonces es muy importante diferenciar qué tipo de transacciones estás haciendo en el caso específico de Colombia. Por ejemplo, la exportación de servicios o importación no es de obligatoria canalización, pero la de productos sí. Entonces, si yo importo acero, es diferente a si importo un código a alguien que me hace una consultoría. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer transacciones. Pero pues para eso están nuestras empresas, para decirle al cliente, oiga, ¿cómo están los soportes? No, esta no se puede hacer así, está así. O primero convierta el stablecoin a dólar en Estados Unidos y después lo baja por un intermedio al mercado cambiario a pesos y ahí ya queda registrada la transacción. ¿Sí? Entonces es más tricky de lo que suena, por eso nuestra empresa tiene una razón de ser, digámoslo así. Pero con respecto a la tributación, yo no sé por qué hay como una extraña idea de que cuando uno está en cripto desaparecen los impuestos. Eso no es tan cierto. O sea, a mí me podrían pagar con una permuta, con una bolsa de efectivo o con un costal de papas el servicio que yo hice. En cualquiera de esos casos, yo tengo que tributar frente al ingreso que obtuve o su equivalente en el momento de la transacción en pesos. Lo mismo pasa con el cripto. Si yo presto un servicio de consultoría, me pagan unos USDC y yo emito una factura. En esa factura yo tengo que emitir el valor en pesos de mi consultoría por más de que me hayan pagado con USDC o con un costal de papas. Ese valor es el valor que yo reporto a la DIAN como mi ingreso. Entonces uno lo que hace es liquidar en el momento de la transacción el valor, por más de que uno en ese momento no venda el activo. Pero ojo, si uno no vende el activo, ¿qué va a pasar? Yo tuve un ingreso, ya lo declaré, y luego el día que venda el activo, la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra, porque el cripto en Colombia es un activo intangible, esa es su calidad tributaria. El día que yo lo venda, pues pago una ganancia ocasional por la diferencia entre precio de venta y precio de compra de ese activo. Eso es la manera en la que yo tributo en Colombia ese tipo de transacciones. Pero entonces, por ejemplo, el stablecoin, vamos a suponer que vendí y me pagaron stablecoins. ¿En qué cuenta de balance, teniendo en cuenta que se haga todo, en qué cuenta de balance voy a yo a poner esa información dentro de los activos corrientes? O tú dices que en los intangibles, pero en alguna parte tengo que poner la contabilidad que Es un recibí activo, ese pago. tú tienes un ingreso que convertiste en un activo al final, Sí, por eso, en un pero activo no, intangible. o sea, no lo Es registro como como si cuando tú fuera. recibes un pago en Por especie. ejemplo, una cuenta, por ejemplo, de PayPal, yo la puedo registrar Ujú. como un activo corriente. Así los fondos todavía están en PayPal en dólares, pero yo la puedo poner como si fuera una cuenta, no está, si es PayPal en dólares, Sí, no pero cuando, PayPal en digamos, cripto. más que la parte del balance donde lo pongas, porque eso si quieres, después podemos hablar, invito a Pero mi bueno, equipo de está bien, contabilidad. listo. Lo importante es más que si tienes que registrar la operación en pesos, en el ingreso, que es al final lo que la DIAN te va a pedir. Ok, Tú tienes que listo, liquidar en esa claro. operación a una tasa. Y esa tasa es el precio de Y mercado pagar los de, impuestos. sí, claro, de pagar el ingreso sobre eso. Exacto. A menos de que tengas Am, costos asociados. Ujú. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Yo quisiera algo mucho más práctico, Felipe. Si nosotros los normales, queremos hacer una transacción ahorita, pagarle a alguien en Colombia o hacer una transferencia en Colombia a través de un stablecoin, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde nos acercamos? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, desde el punto de vista práctico y de y viceversa. Si estamos en Colombia y queremos mandarlo a alguna otra parte del mundo o hacer una operación de esas, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde nos acercamos? ¿A quién le hablamos? ¿Te llamamos? No. Pues, Supongo que hay una sí, manera más, hay una manera más fácil de hacerlo.
más No, automática. ¿Cuál nosotros es en, cuál es el mecanismo? sí, en nuestra página web, ahí está cravata.co. En cravata.co hay un enlace en el que ustedes pueden entrar y ahí dice contáctanos y ahí nos contactan. Ese es el Pues, mecanismo, digámoslo así, más automatizado. y Entran a la. en Estados Unidos también entramos a esa misma, si estamos en Estados Unidos o si estamos en Europa o estamos en algún otro país del planeta y queremos hacer una transacción a través de un stablecoin, Sí, ¿entramos a tu entran a página? cravata.co, ahí hay una página que dice contacto y ahí entran y llenan el formulario y ahí está. Y esa es la manera de entrar a Cravata. ¿Y, y eso Exacto. qué costos asociados tiene? El hacer una transacción en términos generales, me imagino que depende del tipo de transacción, pero ¿qué tipo de costos estamos esperando tener versus los Digamos, que tendríamos en el banco haciendo la misma operación? Cravata per se es una compañía que está dedicada al B2B, ¿no? Estamos dedicados a montos grandes de más de $2.500 por transacción. em, o para empresas, pues mejor dicho, o personas que mandan más de 2.500 o empresas. Digamos, de hacer una transacción de dólar a USDC puede estar alrededor de los 50 basic points y luego un costo de volver ese USDC pesos puede estar alrededor del 1.2, 1.3%. Con todo incluido, 4 por 1.000, todas las cosas que hay en Colombia, todo eso ya está incluido. Es decir, que hacer una transacción te puede costar de un lado al otro más o menos 1.8%. Es más o menos lo que estarías pagando. En una red, dependiendo de los montos y dependiendo de la pareja de países, pues cambian los costos. El, ¿Qué es interesante? Lo interesante es que el tiempo es muy rápido, la transacción ocurre el mismo día. Lo otro que es muy interesante es que si tú no quieres hacer toda la transacción, sino quedarte en el stablecoin, te puedes quedar ahí y de ahí tú navegar otras cosas del mundo de blockchain y volver después a bajar el dinero. Y lo otro, lo que les decía, que nosotros podemos hacer pagos a terceros. Puedes inscribir terceros, entonces ese mismo costo ya es llegándole al tercero. Entonces es muy interesante porque en el caso que contaba Hernando, por ejemplo, si quisiera y si pudiera, no necesita la empresa en Colombia. Puede hacer onboarding con su empresa de Estados Unidos, enviarnos el stablecoin y decir, oiga, páguele a Pepito en Colombia y le pagamos. Entonces, dependiendo de su estructura, obviamente, y si él sí puede hacer eso desde su holding, pero él no necesitaría capitalizar para pagar. Él puede pedirle a Cravata que pague. Obviamente, a él le quedaría el gasto es a la empresa de Estados Unidos, ¿no? No a la colombiana. Pero hay esos atajos posibles que podemos hacer. Y en México también, y bueno, en otras monedas. Entonces, eso se ha vuelto muy interesante para empresas multilatinas. Pero una pregunta Ujú, más y disculpa ser tan sí, instantáneo, porque es que quiero entender bien no, todo el no, tema. claro, Pero claro. si yo voy a mandar $5.000 a la startup en Colombia, a la subsidiaria, pues eso me cuesta $25 la transferencia en el banco y llega el mismo día. ¿Cuál es la ventaja de hacer esa transferencia que me cuesta $25 en el banco y llega el mismo día de hacerla a través de un stablecoin o todo tengo que crear otra Eso, plataforma para hacerlo? o sea, eso es cierto y no cierto, porque cuando tú comparas las tasas de cambio de una mesa de dinero eh, dólar peso con una tasa de stablecoin, no necesariamente es la misma. Entonces, los mesas de dinero de los bancos ganan porque te ponen un spread sobre la tasa, pero ellos no te lo dicen. Entonces, tú ahí estás contando, son los 25. De hecho, para mandar de Estados Unidos a Colombia normalito, Citi o Chase o el que uses, te va a cobrar 25 por el International Wire Transfer o el SWIFT.
Luego, la mesa de dinero del banco en Colombia te pone un spread sobre la tasa que varía entre 50 puntos básicos y 2,5%. Depende del tamaño de la transacción y tú de qué tanto les digas, oiga, bájale, porque uno sí les puede decir y le bajan, pero la gente no lo hace. Y luego hay bancos, no todos, colombianos que además cobran por la recepción del giro. Depende cuál. Entonces nosotros hemos hecho cálculos y a veces te puede salir no $25, sino te puede salir 60, $70 hacer eso. Pero no te das cuenta porque no es un contrafactual contra otro riel posible. Entonces, esa es una cosa. Lo otro es, digamos, muchas veces también para hacer todas esas transacciones, hacer esas transacciones para terceros también es un complique. O sea, si tú desde tu holding en Estados Unidos quieres mandarle no a tu cuenta de tu empresa en Colombia, sino a pagarle un proveedor en Colombia, tú tienes que hacer la transacción y después tienes que llamarlo a él para que él monetice tus recursos. Entonces ahí hay otro paso. Y lo tercero es que el límite transaccional de Cravata, por ejemplo, si tú haces nuestro KYC Tier 2, que es te pedimos un poquito más de cosas, estados financieros, más de información, tienes un cupo, por ejemplo, de más o menos $500,000 día. Manda $500,000 hoy por el banco a ver cómo te va. No necesariamente te van a pasar, ¿sí? Puede que te pongan muchos problemas, incluso te bloqueen la plata. O sea, el sistema bancario tradicional tiene muchas más burocracia por dentro para eso, para ese tipo de... Con todo y que obviamente lo hacen bien, yo no digo que no, pero la mayor prueba de todo lo que te estoy diciendo es que ellos nos están llamando a nosotros para que nosotros les montemos estos sistemas en sus apps. Por eso tenemos nuestro tercer producto. Sea, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es hablando con varios bancos para que en sus apps sus usuarios tengan estas cuentas y puedan mover su plata ahí. Ese es nuestro negocio, aparte de o sea, tenemos los dos. ¿Y en qué banco Hoy- podría, por ejemplo, si yo mando dinero a la subsidiaria, y esta es la última pregunta, y ellos necesitan la plata en pesos, ¿qué hacen? O sea, van al app de Bancolombia y entonces ahí pueden directamente en el app convertir los stablecoins en pesos. ¿Cómo funciona ya eso? No, en este momento, o sea, digamos, en este momento no hay todavía ningún banco que lo esté haciendo. Entonces, Nosotros, como si yo uso ahorita Cravata y les mando $5,000 a la oficina en sí, Colombia, tú nos inscribes a tu usuario en nuestra plataforma. Tú dices, mándele a la y ustedes le, empresa y ustedes Pepito le dan los Sas a la pesos. cuenta bancaria tal de Bancolombia y nosotros le consignamos ahí. Ujú. Qué, Pues le qué, mandamos una transferencia ahí. Ujú. qué pena meterme, pero digamos, es porque todo lo que ha dicho Felipe y lo que ha preguntado Hernando, eh, supongo que va a ser mejor a futuro. Eh, a mi hermano le mandaron una plata de un pago desde Europa. Uno se lo mandó de España, el otro es de Portugal y el otro es desde Finlandia porque les arrendó su apartamento aquí en Colombia. La plata lleva 3 meses bloqueada en BVA. O sea, digo que si hubiera hecho stablecoins o lo que sea, la plata le hubiera llegado al mismo día. Lleva 3, 4 meses que mandan unos formatos al BVA. Yo para recibir 1,5 millones de pesos de un arriendo de un suizo que venía a Colombia, me tocó inscribir la cuenta, o sea, no es tan fácil o sea, creo que lo que ha dicho Felipe bueno, el profesor Felipe, va a ir en función de todo esto. O sea, yo lo he vivido con casos pues muy simples, pero yo digo, ¿cómo me van a bloquear 1 millón de pesos? O sea, no entiendo, o sea, en qué, pues como que saben quién soy, es en el banco, o sea, no lo estoy haciendo como en una casa de cambio o por allá en el centro. Entonces sí creo que hay mucha oportunidad pues para eso. Ojalá se lo monten al BVA o a Colombia, porque mi hermano todavía tiene no sé, y además es como 2 millones de pesos, que yo diría, no, es que le mandaron 100 millones. Pero sí hay un problema todavía, más allá del costo transaccional, o sea, imagínense dejar 3 meses una plata que no sabe si se la van a devolver, porque está bloqueada en algún punto.
Solo quería como para que meterle a la, a O la, sea, a es la que un poco lo que la tendencia mundial es que los bancos se están modernizando y la manera de modernizarse, una de las, pero de las que más están haciendo es esta, es integrando stablecoins a su core bancario. Pero ellos no lo saben hacer. Entonces lo que necesitan son empresas tipo Cravata que les hagan esas modernizaciones. Y tienen unos competidores muy fuertes. O sea, la empresa que más invierte en cripto, en infraestructura de cripto en Latinoamérica se llama Nubank. Es Nubank. Ellos ya tienen servicios de cripto en Brasil, en su app. Ellos ya tienen su propia token. Ellos ya tienen un convenio con Circle también para ofrecer USDC en Brasil con rendimientos. Y tienen 100 millones de usuarios. Ya José Vélez, ustedes lo han visto, es el cuarto banco en Colombia. En Colombia que llevan menos de un año con su cuenta de ahorros, ya es el cuarto banco con más depósitos. Y los bancos están viendo eso. Entonces, también se viene ahorita Revolut, que es esta fintech que de europea a Colombia ya está sacando licencia bancaria para toda Latinoamérica. Y está entrando con una oferta de servicios que incluye tener stablecoins y criptomonedas en su app. En Europa ya lo hacen. Entonces, esa unión entre las finanzas tradicionales y los cripto y los stablecoins, este es el momento que eso está ocurriendo. Es justamente este ciclo de cripto, de la innovación. Ujú. Bueno, Felipe, yo Yo creo que ha sido... quiero ah, hacer una pregunta, Juanca. ¿Tienes una pregunta? Ok, Álvaro, tu pregunta y Sí, ya creo que cerramos, que ya hemos ok, abusado del tiempo de Felipe bastante. ok, Gracias, dale. muchas gracias, doctor Montes, muy interesante todo esto. En estos días está, digamos, de moda en la información los podcasts sobre Scam Inc., publicados en The Economist, donde, haciéndolo simple y acortándolo, básicamente se dice que el mercado ilegal, las estafas que hay, que supera incluso el dinero negro que mueven negocios como el narcotráfico. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿O qué se sabe en este momento? Dado que Sí, confianza es un punto central para estar uno en cualquier moneda. no. Nosotros seguimos muy de cerca. Hay una compañía que es además nuestro partner para todo lo de compliance, que se llama Chain Analysis. Chain Analysis es una de las compañías más grandes de seguimiento transaccional en blockchain y encontrar estas billeteras que están en la OFAC o en líos, etcétera, en riesgo. Cuando uno mira los reportes, ellos sacan unos reportes de crimen y de compliance anuales muy interesantes. Tú ahí lo que puedes mirar es justamente lo que tú dices, el principal, digamos, problema que tienen las criptomonedas más que el narcotráfico y el lavado de activos son las pirámides. Entonces, realmente, y lo mismo pasa en Colombia, nosotros conversamos seguido con los reguladores, con la fiscalía, etcétera, y donde hay más problemas en las pirámides también como estos scams que te mandan un correo y te dicen que si no les mandas cripto, entonces no te devuelven tus datos o cosas de este estilo. Y luego si viene el lavado de activos. Pero cuando tú comparas el porcentaje de lavado de activos o este tipo de crímenes que ocurren con criptomonedas versus otros sectores, es muy pequeño, es menos del 1%. Es decir, la hipótesis que tienen, digamos, todos estos equipos es que el blockchain es trazable, entonces no es tan buena idea para hacer crímenes porque esa transacción que tú dejaste de pago, después cuando esa persona intente llevar ese cripto por ejemplo, a un Cravata para volverlo pesos para pagar algo, ahí como hay un compliance y ahí ya sí se pregunta quién es usted, ahí se va a hacer toda la trazabilidad para atrás y lo vamos a denunciar. O sea, las empresas como nosotros tenemos la obligación de poner lo que se llaman ROS, que son reportes de operaciones sospechosas frente al regulador. Y todos nosotros estamos todo el tiempo haciendo esos reportes. Pues no los hacemos todo el tiempo, los hacemos cuando sabemos que hay algo, pero sí ocurren. Igual que los bancos. Tenemos toda esa reportería y de ahí para atrás es que la cadena se empieza a sanear. Entonces,
Y volviendo un poco a una pregunta que me hacían sobre FTX o ese comentario de FTX. Yo creo que el problema no son las criptomonedas, el hecho de que haya pirámides y estafas es la condición humana. O sea, si ustedes miran los, lo que les conté del 2008, el Big Short, eso no había nada de cripto y fue una de las estafas más grandes de la humanidad o recientes, de todos estos engaños que hubo bancarios y de aseguradores, etcétera. También los Lehman Brothers, Madoff, esos fueron unos escándalos gigantes de Wall Street donde no tiene nada que ver cripto, pero si uno mira qué fue lo que hicieron, son casos muy parecidos a los de FTX, de Luna, que son estas compañías de cripto que tuvieron también desfalcos. Pero los modelos con los que hicieron los desfalcos son muy parecidos. Son pirámides, son modelos de sobreapalancar los activos N veces y prometer rendimientos altos. El sistema de estafa es independiente a la tecnología que usas para estafar. Es más, es un problema de condición humana, que no va a parar, hagamos blockchain, no hagamos blockchain. Y el blockchain pues tiene la virtud de tener además esa trazabilidad que poco a poco los reguladores y los sistemas de policía, etcétera, han aprendido a utilizar. Aquí les dejé en el chat mis datos a los que quieran. Ese es mi WhatsApp, ese es mi nombre, mi correo. Y también les dejé el link a nuestro podcast, que ya hicimos nuestra primera temporada, que se llama Crava Talks. Ahí explicamos algunas cosas adicionales de regulación, pues yo traigo invitados y ahí hay como invitados de distintos temas también alrededor. Pues, ya, ahí les dejo por si quieren tener alguna información adicional. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte el tiempo de explicarnos tan en detalle cada uno de los conceptos. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy y ya nos sentimos más animados y más seguros de meternos en este mundo. Pero igual seguramente tendremos muchas más preguntas y vamos a contactarte para seguir esta conversación. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias a todos por acompañarnos. En esta sesión y espero que nos animemos a meternos en este mundo y a considerar actores tan interesantes como Felipe, que ya está operando en todas partes del mundo. Entonces, Felipe, felicitaciones y muchísimas gracias nuevamente y que tengan un resto de tarde, noche muy buena para todos. Bye bye. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.